Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una semana más. Un placer, como siempre, estar con ustedes y poder compartir estas enseñanzas que nos ayudan tanto a nuestra vida. Espero que ustedes estén disfrutando tanto como lo hago yo cada semana. La semana pasada estuvimos revisando, espero que hayan visto el video. Si no, pueden hacerlo en cualquier minuto. Revisamos la historia de Corior, este anticristo que aparece en el capítulo 30 de Alma. Muchas personas se preguntarán por qué, siendo que el libro de Mormón es un libro que habla de Jesucristo, que es otro testigo, como dice su título, otro testamento de Jesucristo. ¿Por qué hay insertos, historias que hablan, en este caso, de anticristo, de personas que están absolutamente en oposición al Salvador? Pero justamente por lo mismo, porque debemos estar resguardados, debemos saber cómo opera Satanás y aquellos que le siguen. Y ya hasta este punto hemos visto a tres personajes que los hemos y las escrituras lo describen como anticristo. En este caso, Cherem, ¿recuerdan ustedes? En el libro de Jacob. También aprendimos en relación a Neor, en Alma capítulo 1. Y ahora en el capítulo 30 de Alma aprendimos en relación a este anticristo Corior y el fin que tuvo, lamentable, pero aprendimos mucho en relación a qué es lo que él deseaba hacer y cómo fue engañado también por el diablo. Esto se aplica mucho a lo que puede pasar hoy día en nuestras propias vidas. Y después en el capítulo 31, recuerdan ustedes, revisamos lo que pasó con estos misioneros, que Alma creó este cuerpo de misioneros extraordinario, con dos de sus hijos, también acompañado de Amulek y, y Amón y algunos de sus hermanos. También recuerdan ustedes que lo acompañó este abogado que finalmente se había arrepentido, había estado un poquito enfermo, eh, y se involucró junto con este maravilloso grupo de misioneros. Pero bueno, lo concreto es que ellos estuvieron ahí, fueron a predicar a los soramitas. ¿Recuerdan ustedes este pueblo que estaba siempre un poquito intermedio, siempre cerca de los nefitas, pero que se habían alejado bastante de sus creencias? Y ellos quedaron impresionadísimos de la forma como ellos adoraban a Dios. Lo hacían en un lugar muy específico, una vez a la semana, con rituales y oraciones muy diferentes a lo que se supone que deberían hacer. Y Alma y los misioneros, por supuesto, estuvieron sorprendidos por un lado, pero dispuestos a ayudarles a que ellos pudieran entender exactamente el evangelio correcto y las formas como también adorar a Dios, porque ellos se habían apartado demasiado de las correctas enseñanzas. Se separaron, fueron bendecidos por Alma, recuerdan la semana pasada, y ellos empezaron entonces a ir a diferentes lugares donde los soramitas. Entonces, lo que vamos a aprender esta semana, desde el capítulo 32 al 35, les comento que va a ser imposible poder revisar cada uno de los conceptos, principios, doctrinas que están incluidas acá, que son realmente extraordinarias. Ustedes se van a encontrar con algunos versículos que han repasado, estoy seguro, o han estudiado en el pasado. Y ojalá que lo que hablemos hoy día pueda contar con la ayuda del Espíritu Santo y que pueda abrir el entendimiento de cada uno de ustedes. Hay muchas cosas interesantes aquí, cosas que son muy básicas, pero a veces por ser básicas no entendemos la profundidad que esto tiene. Me refiero, por ejemplo, al concepto de la fe en Jesucristo específicamente, el primer principio básico del Evangelio. Y fíjense cómo lo cataloga el Evangelio, el primer principio básico. Pero a veces, insisto, no lo entendemos del todo bien. Aquí Alma nos da una descripción extraordinaria, y los hermanos y los siguientes misioneros, incluso Amulek, después en los siguientes capítulos, empieza a profundizar estas enseñanzas que fueron maravillosas y a nosotros también nos ayudan. Qué placer
Qué placer, como todas las semanas, estar con ustedes y bienvenidos. Mi nombre es Luis Calquín. Estoy cada semana más feliz y contento de compartir con ustedes estas enseñanzas que he aprendido durante mi vida. Ojalá que a ustedes les sirvan de este precioso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 32 del Libro de Alma. No tengo ninguna duda que ustedes en algún minuto tienen que haber acudido a este capítulo para revisar algunos pensamientos o algunas doctrinas en relación específicamente a la fe, que está muy relacionado con este capítulo. Pero fíjense cómo es el contexto y cómo ocurre todo esto. Ya habíamos visto que los misioneros, este grupo maravilloso de misioneros, comienza a enseñar a los soramitas, y Alma específicamente aquí comienza a hacer cosas que no tan solo a ellos le ayudan, sino que a nosotros también hoy día. Imagínense ustedes qué beneficio para nosotros poder aprender o reforzar algunas cosas que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. En los primeros versículos se ve que ellos ya comienzan a enseñar a los soramitas en sus sinagogas, en sus casas y también en las calles. A aquellos que hemos sido misioneros regulares, no es muy desconocido esta forma de predicar. Yo me recuerdo haber sido misionero hace muchos años atrás y haber caminado por las calles con mi compañero y ver a algunos niños jugando a la pelota en la calle, y a veces yo, me encanta el deporte, me metía en medio de ellos y jugaba un rato con ellos, y a veces ellos nos preguntaban: ¿y quiénes son ustedes? ¿Y qué es lo que dice acá? ¿Y por qué andan con esa placa? ¿Qué sé yo? Y eso nos ayudaba a decirle que éramos misioneros, y finalmente terminábamos conociendo a los papás de estos niños, y estos papás a veces nos invitaban a sus casas y al final terminábamos enseñándoles en sus hogares con los niños, sabiendo que el primer contacto había sido haber jugado un rato a la pelota ahí en las calles, literalmente. Por lo tanto, me siento muy identificado con esto. En nuestros países, en Sudamérica en general, nosotros siempre, caminando por las calles de cualquier país, vamos a ver mucha gente en las calles. Por lo tanto, es una oportunidad de conocer a mucha gente. Y tiene que haber ocurrido también así, tal como lo describe aquí en el pueblo de los soramitas. Lo interesante de que los misioneros comenzaron a tener un cierto éxito misional en la clase pobre de los soramitas. Y saben ustedes que esto no es algo como coincidencia. Yo me recuerdo claramente que el presidente Kimball, cuando él estaba vivo, bueno, les comento que el presidente Kimball era el profeta cuando yo fui misionero, y él dio un día un discurso y habló en relación a la obra misional, y decía que si nadie en el barrio se involucra en la obra misional, fíjense qué interesante esto, normalmente las personas más desposeídas, más pobres, o de clase pobre, como aquí dice, serán los que serán los primeros en llegar a la iglesia. Ahora, esta enseñanza estaba dentro de un marco que nos trataba de enseñar el profeta, que en la medida que nosotros como miembros de un barrio nos involucremos en la obra misional, vamos a traer gente de nuestra propia forma de vivir, nuestros iguales. Con esto yo no quiero hacer una división de clase, ni mucho menos, no, por supuesto que no. Pero si hay personas que son de una clase alta, por ejemplo, y se involucran en la obra misional, normalmente van a traer ese tipo de personas a la iglesia. Si hay personas que tienen una clase media y se involucran en la obra misional, normalmente los invitados y las personas que vendrán a la iglesia serán ese tipo de personas. Pero cuando nadie se involucra en la obra misional y solamente los misioneros son los que trabajan,
el presidente Kimball decía, normalmente la clase más pobre y más desposeída, y por supuesto los más humildes, entre comillas, humildes como el mundo lo conoce, nosotros tenemos una concepción diferente de lo que es la palabra humildad, son los que finalmente vendrán a la iglesia. Con esto no quiero decir que esté mal, no, por supuesto que no. Pero esto habla de un síntoma y que aquí en este capítulo lo describe muy claramente. En los soramitas, solamente los misioneros estaban tratando de buscar gente para escuchar y fueron los pobres, estos de la clase más pobre, que comenzaron a acercarse a ellos porque necesitaban, por supuesto, a Dios. Y fíjense cómo aprendemos lo que ocurrió aquí, que es un síntoma increíble de lo que pasa en el día a día en nuestros propios países y en nuestra propia vida. En el caso puntual de esta historia de los soramitas, fíjense que a ellos no se les permitía, a los pobres, entrar en las sinagogas para adorar a Dios. O sea, había una discriminación clarísima ahí. Y fíjense que en el versículo 3 está la razón por la cual no los dejaban entrar, y es un poco fuerte, dice, porque eran considerados como la hez. Por tanto, eran pobres, sí, sus hermanos los consideraban como una escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también pobres de corazón. En la historia nos cuenta aquí en estos versículos que Alma, estando enseñando y hablando en un lugar específico, dice ahí en el versículo 4, en el Cerro Onidas, fue a él una gran multitud compuesta de aquellos, dice, de quienes hemos estado hablando, esta gente más pobre. Eran pobres de corazón a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Y ellos estaban, por supuesto, muy tristes. Imagínense ustedes, no tener el derecho de ir a un lugar y poder sentirse parte de una congregación o incluso, bajo su punto de vista, cerca de Dios. Ellos estaban, como yo les recién comentaba, habían sido despreciados por causa de su pobreza. Y los sacerdotes de los soramitas habían echado a esta gente de la sinagoga. Qué drástico, qué fuerte y qué injusto, por cierto. Incluso ellos mismos decían, nosotros hemos construido estas sinagogas y ni siquiera nos dejan entrar. Por lo tanto, estaban sumamente angustiados y le preguntaban a Alma, ¿qué haremos? ¿Cómo nos puedes ayudar en esto? Aquí hay un elemento muy interesante. Cada vez que hay una situación como esta, especialmente cuando hay una visión celestial, cuando hay una visión misional, cuando Alma dice oyó esto, en el versículo 6, volvió su rostro directamente hacia él y los observó con gran gozo, dice. Aquí también tenemos, ante una situación angustiante, terrible, discriminatoria, y veía exactamente cómo ellos se sentían por esta situación. Alma vio este escenario con gozo, porque él también tenía una visión mucho más allá de lo que pasaba en ese minuto, porque vio que sus aflicciones, dice, realmente los habían humillado y que se hallaban, y fíjense esto, se hallaban preparados para oír la palabra. Entonces él, como misionero, identifica una acción, toma una fotografía y dice, esto va a ser muy positivo para el propósito por el cual estamos acá. ¿Recuerdan ustedes a Amón cuando llegó al pueblo donde estaba Lamoni? Y también ocurrieron situaciones que eran complicadas, incluso cuando, recuerdan, el rebaño fue, los alamanitas trataban de robar ese rebaño y las personas que estaban con él cuidando los rebaños estaban súper tristes porque iban a morir. En esa circunstancia súper estresante, Amón, ¿recuerdan? Dijo, este es un buen momento, es un buen instante para demostrarles a ellos que yo estoy aquí para servirles y de alguna manera también
preparar sus corazones para que escuchen lo que tengo como mensaje. No sé si me explico. Una situación estresante, complicada, desventajosa, Él la revierte y la pone como una ventaja para los propósitos que Él tiene en su corazón. Entonces, observó esto con gran gozo, dice. Interesante, dice, en el versículo 8 dice, veo que sois mansos de corazón, y si es así, benditos sois, le dice a la gente. Ah, qué bueno que esto sea así. De hecho, le decían, hace poquito me estaban preguntando, ¿qué haremos? Que no podemos entrar a las sinagogas ni podemos adorar a Dios como a nosotros nos gustaría. Y Alma inmediatamente les pregunta, ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? ¿Eso es lo que realmente creen? ¿Suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana, como lo hacían los soramitas? ¿Esa es la forma? ¿Eso es lo que ustedes realmente creen? Y después en el versículo 12 les da la siguiente frase, las siguientes palabras. Yo os digo que está bien, fíjense, está bien que seáis echados de vuestras sinagogas. ¿Para qué? Para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. ¿Por qué es necesario que aprendáis sabiduría? Porque es por motivo que sois echados debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado con humildad de corazón, pues necesariamente se hace ser humilde. Entonces, esa circunstancia hace que estas personas empiecen a ablandarse en términos espirituales también y su corazón. Y aquí vienen conceptos que son realmente y principios, por favor quiero que sean muy cuidadosos con los versículos que aquí vienen, porque hay muchos elementos que no hay que dejar de lado. Y el versículo 13, fíjense lo que dice. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, les dice. Porque en ocasiones el hombre se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta, fíjense cómo hace un camino, el que se arrepienta hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin, será salvo. Por lo tanto, él le dice, qué bueno que esto ocurra, porque esto nos pone en un camino, que finalmente va a ocurrir esto, y si ocurre esto, va a ocurrir esto otro, y si ocurre esto otro, ocurrirá esto otro. O sea, le genera un camino lógico. Se usa mucho la lógica aquí. Así que dentro de todo, alguno dirá, qué triste que me está pasando esto. Pero Alma dice, pensando en todo este recorrido, qué bueno que ocurra esto, porque eso me hace caminar por este camino y me puede llevar a la salvación. Qué maravilloso si la gente pudiera pensar de esa manera. Especialmente cuando nosotros tenemos ciertas pruebas. A veces nos concentramos en el problema, nos concentramos en la aflicción y ahí nos destrozamos y nos quedamos quietos. Y quedamos paralizados. Pero Alma lo que está tratando de hacer es ponernos en el problema tal cual como están, pero le está diciendo, pero si eso ocurre, puede ocurrir esto otro, y puede ocurrir esto otro, y finalmente miren las bendiciones que van a poder tener. O sea, cuando escucho al presidente Nelson y dice que debemos pensar de una forma celestial, es exactamente lo que Alma está tratando de enseñarle a esta gente. Es precioso esta doctrina que se nos está enseñando aquí. Y aquí viene otro elemento, tan importante como el anterior, fíjense. Y como ya os he dicho, versículo 14, que por haber sido obligados a ser humildes fuisteis bendecidos, porque ya les dio ese camino, y ahí viene una pregunta para meditar, no tan solo para los soramitas, sino que también para todos nosotros. ¿No suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? O sea, sin verse
rodeado de estos problemas o de estas circunstancias, o en este caso la pobreza, o la humillación, la segregación, o la discriminación como estaban siendo presas, ¿no suponéis que una persona que se humilla, no estando en esa condición, no va a ser bendecido también y mucho más? Si esta gente que viene desde una situación adversa pueden llegar a la salvación, ¿no suponéis, repito, que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Claro que sí, claro que sí. Sí, y lo responde efectivamente en el versículo 15. El que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, miren, será bendecido, sí, bendecido, ojo, mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por lo tanto, no esperemos estar en una condición como los soramitas pobres, digamos, para realmente empezar a meterme en el camino correcto. No. Si estamos en esta otra condición o en esta otra, o donde quiera que esté, en cualquier clase social que estemos, ya que estamos hablando de clases, si realmente vemos que una palabra me afecta positivamente mi espíritu, tengo las mismas posibilidades de poder llegar a conocer la verdad de todas las cosas y acercarme a Dios. Y las bendiciones van a ser mucho mayores si es que las circunstancias no me están obligando a hacer lo que estoy haciendo. Cuando lo hacemos en forma espontánea, es porque efectivamente le hemos encontrado un valor a la palabra. Ojalá que lo podamos meditar. La pregunta es, ¿cuáles fueron las razones por las cuales ustedes están aquí? Con esto yo no quiero disgregar a nadie, ojo. Si alguien vino por una situación que fue terrible y que su corazón estaba absolutamente preparado para hacerlo, bienvenido. Todo está bien. Pero cuánto mejor es cuando alguien no es compelido, no es tomado de una forma drástica por la vida y al final uno termina acercándose a Dios porque a veces no tenemos otros caminos. Ahora, hemos escuchado en las Escrituras que a veces decimos que es más difícil que hay algunas comparaciones, pero que los ricos jamás van a poder heredar el reino de Dios. ¿Han escuchado eso? O que las personas que no es porque sean ricos, sino que porque obviamente su corazón está en la riqueza. Pero si vemos personas que han sido bendecidas por 1000 razones y tienen mucho, pero están muy preocupados de aquellas personas que están a su lado, que son caritativos, que son personas que están siempre dispuestas a ayudar, qué bueno que sean ricos. Y yo estoy seguro que van a estar muy cerca a las cosas de Dios también. Cualquiera sea el motivo por el cual ustedes están hoy día acá, bienvenido sea. Pero no hay que dejar de reconocer que las personas que en la vida no han sido golpeadas para llegar a donde estamos, obviamente tienen un mérito mayor. Porque lo hacemos porque efectivamente en algún minuto entendimos o entendieron o algún concepto que nos sacó de la vida que teníamos anteriormente y finalmente decimos, wow, esto realmente es extraordinario y me acerco a las cosas espirituales. Piensen ustedes, ¿cuáles fueron las razones por las cuales ustedes hoy día están acá? No es extraño que algunos profetas nos han dicho, una persona, por ejemplo, cuando se le muere a alguien, está muy preparado para escuchar el Evangelio. Una persona cuando se casa, por ejemplo, porque están en una forma muy espiritual, qué bueno que sea. Una persona ha tenido un accidente, por ejemplo, y está un poquito enferma. Son varias cosas que están siempre asociadas, con excepción del matrimonio, no vean que lo estoy poniendo en la misma categoría. Cuando hay situaciones que son difíciles, obviamente nos acercamos a nuestro Creador. Pero a veces yo digo, cuando una persona está viviendo una vida muy cómoda, una vida con muchas cosas de este mundo que están a su favor, y que aparte de eso están cerca de Dios, y estas cosas realmente llegan a su corazón, extraordinario, extraordinario.
Pero fíjense la naturaleza del ser humano. Estamos súper bien. Nosotros, yo lo hago este ejemplo con mucha frecuencia porque vivía en Chile, digamos, donde habían muchos temblores y terremotos. Pero es muy normal que cuando uno está ahí y empieza a temblar, lo primero que uno hace es pensar en Dios. ¿Ah? Y miramos hacia arriba. Hasta los más ateos lo hacen. Y quizás las oraciones más rápidas son justamente las que dicen que no creen en Dios. Porque parece ser que cuando estamos en dificultades uno tiende a tratar de buscar al verdadero creador. Y esta gente parece que está viviendo esto. Han sido segregados y Alma los toma primero y les dice que bueno que pase esto, porque esto les puede llevar a estar muy cerca de Dios. Pero no lo hace sin dejar de apuntar a este principio que me encanta, que no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra y no necesariamente por el problema que tienen, sino que porque realmente han entendido el Evangelio en sus corazones, independientemente de las circunstancias. Me encanta eso, lo recalco, me he detenido un par de minutos en esto porque es fundamental que ustedes entiendan que qué bueno es ser humilde, qué bueno es llegar a la iglesia porque la vida nos ha pisoteado de muchas maneras. Qué bueno que sea así. Pero si la vida no nos ha tratado así, nos ha tratado mejor y aún necesitamos a Dios y queremos estar cerca de Él, ¡oh! ¡Cuánto más mérito! Bienvenido sea. El versículo 16 refuerza los conceptos que estamos hablando. Por tanto, cada vez que, les decía yo en otras clases, cada vez que escuchemos el concepto por tanto es porque viene un resumen, una conclusión, un algo que tenemos que tomar nota, porque aquí viene lo que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Qué maravilloso versículo. Esta gente tiene un mérito maravilloso. Qué bueno que ocurra esto. Que no pensemos que solamente tenemos que llegar a Dios cuando comienzan nuestros problemas o cuando ya no damos más. No. Cuando estamos bien, ojalá que también estemos cerca de Dios. En el versículo 17 hay como una reminiscencia de lo que vimos la semana pasada con Corior. Fíjense lo que dice ahí. Hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Así es como opera el mundo. Muéstrame una señal, yo aquí puedo esperar tranquilito, sin hacer nada, digamos, y ahora, ahí entonces voy a saber de qué estamos hablando. Entonces ahora creo. Perfecto. ¿Hay mérito en eso? Yo ni siquiera diría mérito, sino que lo que pasa es que no va a pasar. Si la persona realmente no tiene una disposición correcta, este milagro no va a ocurrir. ¿Qué milagro? El milagro del cambio de corazón. Eso no va a ocurrir, a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor. A pesar de las señales que pueda haber. Si la semana pasada a Corior se le dijo, recuerdan, Alma le dijo, oye, pero si tú dices que no crees en Dios y mira todo lo que tienes en tu vista. Y le habló de los planetas, le habló de esto otro, le habló de los movimientos. Yo no sé si ustedes tienen alguna instrucción, yo no, de los planetas y los movimientos de los planetas, de la Tierra. Si de repente tan solo la velocidad de uno de estos cuerpos variara, queda pero una catástrofe en el universo. Para que todo esto funcione de la manera como funciona, es que desde los cielos se nos está gritando de que efectivamente hay un creador detrás de todo esto. Entonces hay gente que todavía dice, bueno, muéstrame una señal, o sea, mira para el cielo nomás, mira a tu alrededor,
abre los ojos cada día, cada mañana. Si estás en primavera, abre la ventanita y mira para afuera. ¿Te parece poco? Yo a veces juego con mi esposa en relación a esto. A mí me gusta la fruta, por ejemplo. Y cada vez que yo me como una manzana, me como un durazno, ya me dieron ganas de comer ya. Cada vez que me como una fruta, a lo mejor ni siquiera la gente ha pensado en esto, pero yo cada vez que lo veo, yo digo, qué cosa más extraordinaria. Que yo de un árbol puedo tomar algo, me lo como, es delicioso, me alimenta, me satisface, es lo más rico que puede existir y además tiene una forma extraordinaria. ¿Se han fijado la cáscara de cada uno de las frutas? La cáscara de una manzana. Sáquele un poquitito, un pedacito de cáscara a la manzana. En 2 minutos va a estar negra y se va a empezar a oxidar y se va a empezar a malograr y se puede podrir en un par de minutos. A veces yo digo, la pura cáscara es un milagro, la pura cáscara de la manzana. Mire lo que estoy hablando. Estoy un poco loco, pero quiero que ustedes me entiendan que la existencia de Dios y la existencia de todo esto está a nuestros ojos. Y todavía hay gente que tiene la desfachatez de pedir señales. Muéstrame una señal. Y ahí voy a ver si empiezo a creer. No sé. Con el respeto de esa gente, por eso a veces cuando hay gente que habla, como ocurrió con el juez superior de Gidoni, ¿recuerdan la semana pasada? Cuando escuchó tanta barbaridad de Coriol, se quedó callado nomás. No dijo absolutamente nada. Dijo, aquí, ¿qué más puedo agregar? Y se lo llevaron a Alma. Ese hombre no dijo absolutamente nada. A veces lo único que resta es guardar silencio. Les quiero comentar algo que también lo he dicho en muchas otras clases para atrás, pero para que vamos retomando los principios del Evangelio que a veces se desordenan un poco en nuestra mente. Primero les quiero contar que nosotros venimos aquí a esta tierra por algunos propósitos. Uno de los propósitos es justamente tener este cuerpo físico y poder tener estas experiencias preciosas, maravillosas de poder disfrutar de este cuerpo físico, que también a veces, experimentamos cosas que no son muy agradables. Obviamente las enfermedades, todo esto también es parte de nuestro crecimiento con este cuerpo físico. Ese es un propósito por el cual estamos acá. ¿Saben cuál hay el otro propósito para estar aquí en la tierra? Esto no lo olviden, por favor. Aprender a tener fe. ¿Ok? Aprender a tener, porque antes no teníamos, no podíamos, porque estábamos en vista de todas las personas que se supone que son la deidad, nuestros creadores, digamos. Dentro de este paréntesis voy a hacer otro paréntesis. Cada vez que yo mencione la palabra fe en este contexto, me estoy refiriendo a la fe en Jesucristo. ¿Ya? El primer principio básico del Evangelio es fe en Jesucristo. Porque yo podría utilizar esa palabra fe en muchas otras cosas. Que a veces podemos tomarla como un sinónimo de confianza o de esperanza, que está bien. Pero yo puedo tener esperanza y confianza en muchas otras cosas. Pero cuando estoy hablando de los principios básicos del Evangelio, me estoy refiriendo a fe en Jesucristo, para que ustedes no lo olviden. Cada vez que hablo de la fe, me estoy refiriendo a la fe en Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos, tener el cuerpo por el cual estamos aquí en la tierra, y la otra es aprender a tener fe. Aprender a tener fe, sí. Es cosas que no estamos viendo y que debemos buscar la manera de creer en eso que no veo, no lo tengo claro, no lo tengo en mi vista, pero sí hay una confianza, hay una esperanza en mi mente, en mi corazón, de que eso existe. Ese concepto que es difícil de explicar es la fe. A propósito, les cuento que más adelante, en unos segundos más, vamos a escuchar la definición, una de las más exactas que podemos escuchar en relación a la fe. Y vamos a aprender juntos de eso. En el versículo 18 dice, ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? Se está refiriendo cuando alguien sabe algo del versículo anterior. Y en el versículo 18
dice, he aquí os digo que no. Esto no es fe. Fíjense este detalle. Porque si un hombre sabe una cosa, no tiene la necesidad de creer, porque la sabe. ¿Lo entienden? Ustedes me están mirando aquí. Bueno, hoy día con la inteligencia artificial ustedes podrían pensar que esto es una fantasía, pero no, sí, yo estoy aquí, yo soy real. Este personaje que están mirando aquí efectivamente es una persona. Ahora tenemos que hasta cuestionarnos eso, porque cuando vemos un video en internet, uno dice, ¿será real? Bueno, está lleno de cosas irreales. Cada día va a ser más difícil, parece ser, empezar a distinguir la verdad del error. Bueno, por eso vale la pena empezar a tener un contacto personal con el de arriba, digamos, que nos da un mensajero perfecto que nos puede hacer distinguir la verdad del error. Me refiero al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona sabe algo, obviamente esa fe no existe. ¿Fe de qué? Si yo estoy viendo, o sea, ahí está, no hay dos opiniones. La fe es un paso anterior, cuando no sé efectivamente, en términos reales, que no está dentro de mi vista, al frente de mi vista, por lo tanto yo tengo una esperanza. Y entonces ahí es donde estoy desarrollando ese concepto de fe. Repito, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. ¿Ok? En el versículo 19 hay otro elemento que ustedes pueden leer, porque cuando uno sabe algo y no lo hace, es doble condenación, digamos. Obvio. Versículo 21 del capítulo 32, conocida por todos ustedes. Abran su mente y su corazón, y como nunca antes, ojalá, entendamos lo que aquí se nos quiere decir. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. ¿Ok? Repito la última parte. Tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Entonces, por ejemplo, si alguien está de repente depositando esa fe en algo que es falso, la pregunta ¿es fe? No. ¿O sí? Ustedes respondan. Aquí parece ser que el requisito para que esta fe sea correcta es que son cosas que no se ven y que son verdaderas. Hay muchas personas que depositan su confianza, su esperanza y su fe en cosas que no son correctas. Alguno dirá, bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Si cuando hablamos de la fe es porque yo no he visto ni sé. Eso es una maravillosa pregunta. Y nos vamos a tratar de responderle en los siguientes versículos. Le voy a dar el statement o la frase, como dicen los americanos, que es lo que yo siempre me he sostenido, que es un poco contradictoria, pero quizás después del análisis de este capítulo lo vamos a entender muy bien. Para mí, la fe es cuantificable. Cuantificable, o sea, uno podría tener una fe 1, una fe 2, una fe 3, una fe 4. ¿Ok? Parece ser que es un camino que yo voy en ascenso, pero que cada uno de esos peldaños tiene una base. Y esa base se encuentra muy bien en el versículo 21 acá. Esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Si yo puedo decir que algo es verdadero, es porque en algún minuto, en lo que estoy tratando de depositar mi fe, debo haber tenido una experiencia que me confirma que es verdadero. Y cuando yo sé que es verdadero, yo podría decir que ya tengo un conocimiento de eso que es verdadero. Y cuando ese conocimiento que es verdadero lo tengo, yo entonces puedo
poner mi fe ahí, trabajar en relación a esto, para que después pueda yo confirmar y decir, esto realmente era como lo pensaba. No lo había visto, pero ahora, aún espiritualmente, ahora lo puedo ver. Por lo tanto, ahora ya tengo un conocimiento de lo que estaba tratando de averiguar. Y ahí parece que yo subí un escalón. Y entonces ese escalón ahora está solventado y sustentado en un conocimiento en relación a eso. Y ahí me quedo. Y ahora entonces yo digo, ¿y qué pasará en el segundo escalón? No lo he visto, no tengo idea, no sé lo que pasa. Pero con la base que tengo, con este conocimiento que tengo, que yo sé que es verdadero, yo echo a andar mi creencia, mi esperanza en algo que no veo y sigo trabajando. Y llego a un punto en que probablemente me voy a convencer, por todo lo que estoy viviendo, de que el segundo escalón es real. Y cuando compruebo que es real, por la fe que ejercí, llego a ese conocimiento, que le vamos a llamar el conocimiento 2. Y entonces ya estoy en la fe 2 que queda inactiva. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es así. Entonces ahora yo me remonto y voy a ejercer ciertas actividades para poder, con una fe que le vamos a llamar 3, voy a subir el siguiente escalón. Entonces tengo un conocimiento 2 que ya está claro, la fe 2 quedó inactiva, obviamente la 1 también, y ahora estoy ejerciendo mi fe 3. Y sigo trabajando, haciendo lo que se necesita hasta que compruebe que eso es correcto. Y todas las señales espirituales que yo pueda recibir, hasta que pueda decir fehacientemente, esto sí es correcto, es verdadero. Tal como cuando comencé a pensar en esto, que no lo había visto ni creído, y ahora miren, ahora me encuentro con este fabuloso milagro. Por lo tanto, llego con esa fe 3 al conocimiento 3. Y cuando llego al conocimiento 3, ¿qué pasa con la fe 3? Queda inactiva. ¿Por qué? Porque ya sé que esto es correcto. Y entonces me pego el salto al siguiente escalón, que vamos a llamarle fe 4. Y entonces hago todo lo necesario de estas cosas que no veo, pero que son verdaderas porque están sostenidas en el conocimiento 3, y me pego el salto con fe 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa fe se convierta en conocimiento 4 y esa fe quede inactiva y me voy a la fe 5. ¿Me explico? Estoy haciendo un ejemplo, como siempre lo digo, un poco burdo, pero en ese sentido la fe también es cuantificable como el conocimiento. Pero siempre el conocimiento va atrasito después que la fe ya comienza a confirmar que esto es correcto y se convierte en un conocimiento perfecto de ese elemento, no de todo. El todo está arriba, el todo está allá, donde quiero llegar. Pero mucha gente quiere decir, bueno, yo quiero saber las cosas, y quieren que por lo menos le muestre el último escalón y ni siquiera ha caminado los primeros escalones. Por lo tanto, en este recorrido, ¿han escuchado ustedes que Cristo estuvo y conoció las cosas gracia por gracia, paso tras paso? Está relacionado con lo que estamos hablando. Aquí nadie va a recibir el milagro final si primero no genera las acciones que llevan a ese camino. Entonces, cuando gente pide señales, ¿qué es lo que está diciendo? Muéstrame lo que hay allá en el escalón número 200. ¿Pero de qué estamos hablando? Si lo que hay que hacer es justamente comenzar a subir cada uno de los escalones. Por lo tanto, como decía al principio, la fe no está sustentada en la nada, sino que está sustentada en el conocimiento. ¿De qué? De lo que algo tengo, aunque sea un solo hecho de creer. Como dice aquí, yo parto con ese deseo, y voy a utilizar las palabras de Moroni, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Me manifestará la verdad de todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Y él después reafirma, porque por el poder del Espíritu Santo
podremos conocer la verdad ¿de qué? De todas las cosas, o sea, hasta el último escalón. Pero vamos a ir paso a paso, como lo hizo El Salvador y como lo han hecho todas las personas extraordinarias que han vivido en este mundo. ¿Ustedes piensan que el presidente Nelson no ha recorrido este camino paso por paso? ¿Piensan ustedes que nuestros obispos, los presidentes TACA, los líderes, las personas que están enseñándonos, no han recorrido esto? ¿Y cómo lo hacen? Justamente teniendo esa esperanza. Y cuando comprueban eso, se convierte en un conocimiento perfecto de ese elemento. Y ahora me piso ahí, porque hay un piso firme, y de ahí comienzo para el siguiente escalón. Conversaba con mi amigo Walter durante la semana y le decía que como agricultor yo puedo tener una semilla que voy a cultivar, ¿ok? La voy a poner en la tierra para que salga lo que yo quiero. Lo primero que debo saber es qué tipo de semilla tengo en mi mano. Y aquí vamos a tener una clase extraordinaria, entre paréntesis, en los siguientes versículos. Yo puedo tener una semilla en mi mano. Lo primero que tengo que saber es qué semilla es. Porque me podrían haber dado esta semilla sin un envoltorio, y yo puedo decir, ok, yo quiero que aquí aparezcan muchos tomates. Y yo puedo plantar esa semilla, incluso la puedo regar, y yo voy a poner toda mi fe en que salgan tomates. Pero ¿saben qué? Esa semilla era de papas. Entonces lo que va a salir ahí van a ser papas, no tomates. Aunque yo haga todos los esfuerzos necesarios para que salgan tomates, no van a salir tomates. ¿Me entienden por qué la fe tiene que estar sustentada en algo que es verdadero? Hay gente que sustenta su fe en cosas que no son verdaderas. ¿Y de qué estamos hablando? Ahí es donde yo quiero poner el apellido de esa fe. Fe en Jesucristo. Cuando eso es correcto, me sustenta lo que viene. Y cuando yo, eso que estoy tratando de descubro parte de eso, yo ahí me pongo con el conocimiento número 1. Fe número 2, conocimiento número 2, queda inactiva. Fe número 3, conocimiento número 3, la fe queda inactiva, vamos al siguiente. Y así sucesivamente. Esto también le llaman las escrituras luz. Más luz, más luz, más luz, sección 50. Hasta el día perfecto, dice. Qué maravilloso es esto. ¿Saben por qué ustedes me entienden? Porque a lo mejor estamos en lo mismo. Si yo esto mismo lo explico a gente que no está envuelta en estos temas, dirán, este tipo está loco. ¿De qué está hablando? Y ahí por eso que aparece el concepto, muéstrame una señal de qué estamos. No, si no se trata de eso. Fíjense que cuando uno habla con esta nomenclatura y con este tipo de conceptos, yo estoy seguro que ustedes lo entienden muy bien. Porque ustedes, yo sé que tienen fe en Jesucristo. ¿Cómo no van a tener fe en Jesucristo si están viendo un video de un personaje desconocido que está hablando de las escrituras que sabemos que son verdaderas? Y ahí entonces se nos une estos conceptos que son iguales para ustedes y para mí, y nos estamos edificando, yo, y espero que ustedes también, juntamente. Ahora, hay que entender que las cosas espirituales y la comunicación de estas cosas espirituales también son de la misma manera. El versículo 23 nos ayuda enormemente a entender que Él comunica su palabra, dice, a los hombres por medio de ángeles. Y no tan solo a los hombres, dice, sino también a las mujeres. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Estoy absolutamente convencido de eso. No tengo duda de que eso es así. Hombres, mujeres y niños. Díganme si José Smith no era un niño cuando recibió esta maravillosa visión en el bosque. Y miren lo que tenemos el día de hoy, gracias a esta intervención de los cielos, este abrirse los cielos para lo que era prácticamente un niño. Cuando daba yo el argumento anteriormente en relación a los pobres y que de repente por eso se humillaban y se acercaban a Dios,
siempre uno queda con un dejo de que no está diciendo lo correcto, porque no quiero ofender a nadie. Y fíjense, el versículo 24 y 25 es exactamente lo que aquí se aparece. No, no es que uno quiera ofender a las personas. Versículo 24 al final dice, y no quiero que penséis que es mi intención juzgaros, sino de acuerdo con lo que es la verdad. Porque no quiero decir que todos vosotros habéis sido compelidos y a humillaros, perdón. Porque verdaderamente creo yo que entre vosotros, les decía a los soramitas, a la gente que estaba ahí escuchando, a los más pobres, hay algunos que se humillarían pese a las circunstancias en que se hallaran. O sea, deja abierta la puerta de que ustedes no están aquí solamente porque son pobres, porque quizá a lo mejor usted, hermano, si fuese rico, a lo mejor igual estaría preocupado de las cosas espirituales. No sé si me entienden. O sea, él también tiene esa angustia de que no piensen que están ahí y se están acercando a Dios simplemente porque son pobres y los desecharon y los sacaron de las sinagogas. No. Hay muchos hermanos también que podrían haber tenido la misma conducta si hubiesen estado en circunstancias diferentes. Qué bueno que aparece este versículo porque me deja más tranquilo. Es el mismo sentimiento que yo tenía hace un par de minutos atrás. Quizás en esta parte voy a tener que leer un par de versículos más. Por favor, no sientan que... Porque va con un hilo conductor. Alma está explicando un elemento. Entonces no quiero dejar algo que esté suelto o que solamente les explique con mis palabras porque probablemente va a quedar un poquito incompleto. Ya les hablé yo de la escalera, no pierdan eso, porque aquí vamos a ir viendo cómo esto se va produciendo en relación a la fe y al conocimiento. En el versículo 26 al final dice, no podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad. Así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Reafirma lo que había dicho en el versículo 24. Mucha atención acá. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades, esto me encanta. Si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, miren, si nosotros estamos aquí viendo este video, que lo agradezco, qué maravilloso sería si pudiéramos avivar nuestras facultades. ¿Cuáles? Todas. La facultad de poder entender, de poder sacar algunas conclusiones, utilizar mi inteligencia, mis asociaciones, mi lógica, no sé si será correcto, pero hasta mi intuición, lo que me dice el corazón. Todas estas facultades que tenemos, si las avivamos, vamos a tener una mayor comprensión de todas las cosas que vamos a aprender. Alma les dice a la gente, si ustedes pueden echar a andar esto, porque a veces, díganme si no es difícil concentrarse en lo que estamos hablando. Obvio, a veces estamos hablando frente a frente con una persona y a veces miramos hacia el lado, miramos el celular, miramos otra cosa y nos desconectamos de las personas que están al frente nuestro. Eso pasa cada minuto. ¿Cómo no va a pasar en una clase con un hermano que a veces apenas conocen? O no va a pasar cuando estamos leyendo las Escrituras. O no pasa cuando estamos en una reunión sacramental. Y hay un hermano que con mucha dedicación preparó a una hermana el discurso y nosotros de repente hacemos esta acción nomás. Y ya nos fuimos. Y nos perdemos el hilo de lo que estaba hablando el hermano, su testimonio. Y es muy fácil distraerse. Y por otro lado, Alma les dice, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, dándole una importancia fundamental a este concepto de las palabras. Recuerdan que cuando él salió a esta misión dijo, yo voy a tratar de hacer que el efecto de la palabra sea fundamental en la gente. Y aquí está concretando esto. Y después dice, y ejercitáis un poco de fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Un poco. Cuando habla un poco, significa que es un poco, más un poco, más un poco, y yo puedo hacer mucho. ¿Qué les decía yo hace un par de minutos atrás? Que la fe es cuantificable. Yo la puedo cuantificar. Si no, ¿cómo yo podría decir un poco de esto otro? No.
Es así. Un poco, dice Alma, aunque sea un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer. Y ahí es donde está la clave. Que yo llego a ser majadero cada vez que me encuentro con estas palabras en cada una de las clases o en las escrituras. El deseo de creer. Si no tenemos deseo, todo es nada. Y esto no tan solo en las cosas espirituales, no tan solo en las escrituras, no tan solo en esto que estamos hablando del Evangelio, sino que en todo lo que hacemos. Si no tenemos el verdadero deseo de hacer algo, ahí va a quedar todo. Y con nuestra actitud demostramos realmente qué es lo que nos interesa. Por eso yo me siento muy agradecido por las personas que están mirando este video. Que ustedes vean esto. Y que me escriban y me digan, hermano Calquín, gracias por esto y por esto. No tienen idea la alegría que me produce esto. Del saber que lo que uno está haciendo de alguna manera ayuda a otras personas. Imagínense cómo se siente nuestro Padre Celestial al saber que uno se torna, como dice la Escritura, hacia Él y empieza a caminar donde está Él. ¿Se imaginan la alegría que Él debe tener cuando uno de sus hijos se torna hacia Él? Es cosa de mirar nomás a nuestros hijos cuando les decíamos algo o les decimos algo. Digo, les decíamos porque ya los míos están grandes. Y de repente miramos y vemos cómo hacen lo que yo les digo o la mamá le dijo que hicieran. Parece que el corazón se va a salir del pecho de alegría. Esa es la alegría que nuestro Padre Celestial tiene cuando ve que nosotros nos tornamos y empezamos a hacer lo que corresponde. Y repito esta frase, y ejercitáis un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer, deseo. Y fíjense cómo termina el versículo. Dejad que este deseo, obre en vosotros. Sí, hasta creer. El deseo me lleva a creer, de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras, dice Alma. ¡Qué maravilloso! Solamente el deseo, y ese deseo, aunque sea un poquito, nos va a llevar a creer, aunque sea un poquito de lo que yo les estoy diciendo, decía Alma. Aquí comienza una clase magistral de agricultura, no sé, botánica, que eran ejemplos que esta gente probablemente entendía muy bien. De hecho, el mismo Jesucristo en su momento también habló mucho de esto y parábolas hablaban del trigo, de la cizaña, de la siembra, no sé, podemos aprender mucho con esto. Y aquí se da el caso en este discurso de Alma. Dice, compararemos pues la palabra, habla de la palabra, dice a una semilla. Es imposible no leer otra escritura que está relacionada con esta para empecemos a unir las doctrinas, digamos, porque todo esto todo lo que está ocurriendo aquí con Alma y con los misioneros y todos los que están enseñando, ¿se acuerdan que vinieron específicamente porque querían poner a prueba la palabra de Dios? El impacto que la palabra tiene en la gente, más que la espada, decía, ¿recuerdan ustedes la clase pasada? Eso es lo que están tratando de hacer, es que la palabra les llegue a su corazón, a su mente, y cambie sus vidas para bien. ¿Cómo no va a ser un milagro esto? El poder que puede tener esto que estamos haciendo, ustedes y yo. Yo cuando les hablo en este video, ustedes cuando me comentan con sus comentarios en la página, tiene un efecto maravilloso. Puede cambiar vidas. Es un milagro, es un verdadero milagro. Es imposible, cuando hablamos de la palabra, no debemos olvidar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 1, ustedes conocen muy bien estos versículos, pero fíjense que aquí habla de que en el principio era el verbo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué es lo que es el verbo? Cuando ustedes dicen, ¿qué es lo que es el verbo? Bueno, está claro lo que es el verbo. En una oración, ¿el verbo qué es? Cuando enseñamos a nuestros hijos lenguaje, cuando tenemos que hablar del idioma español.
¿Qué hablamos? El verbo, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción de la frase. Yo canto mañana. ¿Cuál es el verbo? Canto, porque es la acción de la frase. Entonces dice, en el principio era el verbo. ¿Qué tiene que ver esto? Dirán ustedes. Bueno, sigamos leyendo. Y el verbo estaba, ¿con quién? Con Dios. Y después me dice, y el verbo era Dios. Ahí ya me confundí ya, cuando leemos esta escritura. Y después dice, ¿quién este? El verbo estaba en el principio con Dios. Bueno, pero si me dijeron que primero el verbo era Dios y estaba con Dios, a ver, es como para confundirse, hay mucha gente que se confunde. Y después dice en el versículo 3, todas las cosas por medio de Él, ¿de quién? Del verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante. Ahí se me está hablando de que el verbo es el creador. ¿Quién es el verbo? Ahí está el verbo, que estaba con Dios, y además el verbo era Dios. Una sopa bastante combinada. Sigamos. Y si vamos al versículo 14, aprendemos. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí aprendimos algo nuevo. ¿Quién es el verbo entonces? Está claro. Jesucristo. Qué interesante. Y en los versículos anteriores decía que ese verbo había creado todas las cosas. Por lo tanto, Jesucristo es el creador. Mire qué interesante. Y ese verbo era Dios. Claro que sí. Jesucristo es un Dios, por supuesto. Y estaba con Dios, con su Padre. Miren, ahora tiene sentido. No me confundo. ¿Por qué? Porque hay que entender que nuestro Padre Celestial es un Dios, Jesucristo es un Dios. Y entendiendo que Dios es un título. Y a lo mejor me estoy yendo para otros temas, pero es importante que ustedes lo sepan esto. Y muchas veces la Escritura habla de Cristo como el Padre de nosotros. Obvio, porque es nuestro Creador. Entonces no se confundan o no se preocupen. Si uno habla de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, podríamos decir, es lo mismo. No son la misma persona. José Smith nos enseñó de que nuestro Padre Celestial estaba aquí y Jesucristo estaba acá. Son dos personas independientes, con un cuerpo de carne y hueso glorificado y perfecto. Ambos son dioses. Pero si yo hablo de Cristo, es lo mismo que hablara de nuestro Padre Celestial porque son uno. ¿Me explico? Por lo tanto, cuando las Escrituras nos dicen ciertas cosas, no es para confundirnos, es para aclararnos los conceptos. Entonces, cuando hablamos del verbo, cuando hablamos de la palabra, podemos combinar muchos conceptos. Entonces, cuando hablamos de esta palabra de Dios, perfectamente podríamos decir que estamos hablando de los mismos temas, de las cosas celestiales, de las cosas de Dios. La palabra, el verbo, Jesucristo, el Evangelio, todos estos elementos es lo que trataba Alma de enseñar al pueblo. Y si ustedes quieren llevarlo solamente a un solo concepto, valga la redundancia, es que en realidad lo que quiere hacer Alma es llevar a esta gente a Cristo. Y es lo que debería ser también nuestro objetivo con toda la gente que nos rodea. Primero nosotros, ojalá que estemos yendo hacia allá, y traer a muchos más al conocimiento de Cristo. Por lo tanto, cuando se habla de la palabra de Dios, es justamente el mensaje del Evangelio que Cristo tiene para la gente. ¿Y qué les dice ese Evangelio? Que hubo una creación, plan de salvación, que hubo una caída y hay un expiador. Y fíjense ustedes que Cristo estuvo en todo esto.
Cristo es el centro de todas las Escrituras, el centro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y por supuesto del Libro de Mormón, y de las palabras de los profetas actuales y de los profetas antiguos. Cristo es el centro. Vamos a esta clase magistral. Versículo 28. Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada, dais lugar, voluntad, querer hacerlo, que sea sembrada una semilla en vuestro corazón. He aquí si es una semilla, una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor. He aquí qué es lo que va a ocurrir si esta semilla es correcta. Empezará a hincharse vuestro corazón. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros: ah, esto debe ser una semilla buena. O que la palabra es buena. Acuérdense que estamos comparando una semilla a la palabra. Porque empieza a ensanchar mi alma y empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Ah, esas cosas ocurrieron. Ojo, no estoy mirando yo ni un ángel, no estoy mirando un milagro, no estoy mirando... No, sino que incluso se está produciendo dentro de mí. Esa semilla, algo está efectuando en mi corazón, porque empieza a ensanchar mi alma, empieza a iluminar mi entendimiento, empieza a ser deliciosa para mí. Ah, qué entretenido, qué maravilloso. Y en el versículo 29, Alma les dice: he aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Y yo les pregunto a ustedes, ¿aumentaría eso vuestra fe en relación a la palabra que estamos hablando? Obviamente que sí. Algo está pasando en mí. Ah, mira, muy bien. Claro que sí es diferente. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Estoy en la etapa entonces de estar trabajando con la fe en el siguiente escalón. No ha llegado a ser un conocimiento perfecto, obvio. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Ahí hay algo concreto. Todo lo demás eran sensaciones, pero ahora hay algo concreto. Ah, la semilla, mira, es buena, porque se hincha y brota. ¡Puf! Ahí está. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. ¡Wow! Ahí hay algo. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Respóndanme ustedes. ¿Nuestra fe va como aumentando? La respuesta es sí, fortalecerá vuestra fe. Porque diréis, sé, fíjense esa palabra, ahora ya la cambia. Sé que esta es una buena semilla. Porque he aquí brota y empieza a crecer. Ese desarrollo de la fe, ¿qué es lo que está haciendo? Finalmente demuestra y hay un convencimiento de que algo concreto se ha producido. Ahora sé que es la semilla, es buena. He aquí. ¿Estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Yo les pregunto a ustedes, ¿están seguros? La respuesta es obvia. Os digo que sí. Ya tuvimos el experimento. Sí es una semilla buena. Porque toda semilla buena produce según su propia clase, su propia especie. ¿Se acuerdan que les decía yo? Yo planto una semilla de papa y estoy esperando que venga el tomate, pero no viene porque es de papa. Tengo que cambiar mi teoría y no, esto está malo. No sé si me explico. Yo estoy plantando una semilla, algo está ocurriendo y yo sé que ahora la semilla es buena porque produce según su especie, dice aquí. Estamos hablando
cuando estamos hablando de cosas que estamos comparando, de repente estamos hablando de la semilla, de repente estamos hablando de la palabra. No se confundan. Pero bueno, es muy interesante esto. Por tanto, si una semilla crece, aquí vamos, ¿cuál es la palabra primera del versículo? Por tanto, ¿qué es lo que viene entonces? Ojo con estas conclusiones. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena. Pero si no crece, ¿qué pasa? Aquí no es buena. Qué obvio, lógica, ahí estamos. Por lo tanto, es desechada. Claro, si es buena, la quedo. Si es mala, la desecho. Entonces, por eso es buen negocio creer. Es muy buen negocio creer. Porque no pierdo nada. Imagínense que lo que se me está enseñando es correcto. Mi salvación está en juego. Y si algo que me está enseñando no es correcto, lo desecho. Por eso creer es un acto de pureza. Es el mejor comienzo que podemos hacer en esta película. Creamos, no seamos incrédulos. Fíjense el versículo 33, extraordinario. Estamos en este camino, ¿eh? No se pierdan. He aquí por haber probado y experimentado y sembrado la semilla, ya hicimos algo concreto, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, ¿qué pasa? Sabéis por fuerza que la semilla es buena. Aquí fíjense que no se menciona nada de fe. Ahora sabéis por fuerza que la semilla es buena. O sea, ya lo sabemos. Ahí está. No tenemos que poner en práctica nada más porque ya lo sabemos en cuanto a este elemento. No se confundan. Ahora bien, versículo 34. Fíjense acá. ¿Es perfecto vuestro entendimiento con respecto a lo que estamos hablando? Alguno dirá, no, todavía nos falta. ¿Cuál es la respuesta que Alma dice ahí? Sí, es un sí categórico. Vuestro conocimiento es perfecto. ¿En qué cosa? En esta cosa. Y vuestra fe queda inactiva. Eso es lo que le quería decir yo anteriormente. Por lo tanto, ahora como tenemos el conocimiento de lo que está pasando, en ese punto ya no hay fe. Hay conocimiento perfecto. Y la fe queda inactiva. Alguno puede malinterpretar esto y dice, pero ¿cómo? Si siempre tenemos que tener fe. No. La fe se tiene mientras no está el conocimiento. Cuando está el conocimiento, la fe queda inactiva. Ya no la necesito. Qué principios más maravillosos. Ojalá que ustedes estén disfrutando tanto como yo. Y esto, dice el versículo 34, en la tercera línea, porque sabéis, por eso queda inactiva la fe, porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestra alma y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Mire todo lo que nos pasa con la palabra. ¿Se fijan cómo estábamos hablando de la semilla? Claro, brota, pum. Pero en respecto a la palabra, pum, pa. Y la mente, el corazón. Entonces yo ahora, ¿saben lo que puedo decir? Yo sé que esa palabra, o por lo menos lo que estoy revisando, es concretamente correcta. Porque algo pasó. No es fácil a veces explicarlo. Alguien nos dirá de afuera, pero ¿cómo sabes tú estas cosas? ¿Cómo me puedes decir que esto es verdadero? Alguien de afuera podría decir. Entonces uno por dentro piensa, bueno, parece que tienes que vivir algunas etapas que yo las he vivido y las sé concretamente que son verdaderas. Queda inactiva. Y esto, dice, es porque sabéis, pues sabéis que la palabra, ya leímos eso. A mí me encanta que ahí está hablando, ha brotado, y vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego dice el 35. ¿No es esto verdadero? Sigamos el hilo conductor que estamos. ¿Es esto verdadero? Os digo que sí. Por cierto que sí. Porque es luz. Ahí está. Y lo que es luz es bueno. Porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Ahora bien, he aquí,
¿Es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? Aquí viene otra pregunta. ¿Es perfecto ahora entonces el conocimiento? O sea, ¿está toda la película completamente lista? ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿ya no tienen nada más que hacer? ¿Es completo, insisto, vuestro conocimiento? La respuesta es obvia. He aquí, dice el versículo 36, os digo que no. Ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe. No es porque haya quedado inactiva en ese punto, nos despojamos de la fe. No. Porque tan solo, dice el versículo 36, habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. En eso, la fe queda inactiva. Y ya tengo un conocimiento perfecto de eso. Pero con respecto a todo, no, yo no sé todo, sé esto nomás. He aquí. Qué clase magistral da Alma, ¿eh? Aplauso para él. Homenaje para Alma. Porque este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo, que trata de enseñarnos estas cosas. Y Alma está buscando la forma como lo hace con esta gente. Yo estoy tratando también de interpretar estas palabras para compartirlas con ustedes. Y es el mismo trabajo que ustedes tienen que hacer para compartirlo con aquellos que les rodean. He aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. He aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Eso es un camino. Pero por otro lado, si lo desatendéis, fíjense lo que pasa, y sois, dice, negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará, porque no tiene raíz. Y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. ¿Sí o no? Claro, un camino y el otro camino. Si hago esto y si no lo hago. Y el 39 nos da la enseñanza maravillosa. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la iglesia personas decir, pero si a mí esto no me pasó? No, pero mira, si esto fue un puro cuento nomás, y esto acá, y a mí no me ha pasado esto. No es porque la palabra haya sido incorrecta. Es probablemente porque ellos no han cultivado, no han regado y no han cuidado ese árbol. Entonces, por el resultado que ellos han tenido con la palabra, definen que esto no es correcto. Pero la palabra era verdaderamente correcta. Qué importante es entender eso. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino que porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podéis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, y ahí nos va el ejemplo de las cosas espirituales, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Es imposible no pensar en el sueño de Leí, cuando vio ese árbol maravilloso, con ese fruto maravilloso también, y que lo primero que quiso hacer era compartirlo con su familia. Hubieron parte de su familia que no quisieron tomar ese fruto. Parece ser que unos no regaron esa planta y otros sí regaron la planta. Y ahí están los dos elementos. Todos los versículos son maravillosos. Pero si cultiváis la palabra, si nutrís el árbol mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia, con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Fíjense, echará raíz, sí o sí. Y he aquí, será un árbol que brotará para vida sempiterna. ¿Cómo? A causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto,
el cual es sumamente precioso y el cual es más dulce que todo lo dulce. Recuerden las palabras de Leí. Y más blanco que todo lo blanco. Sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de ese fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Ustedes ya vieron la clase al principio del año, cuando hablaba del sueño de Leí y hablamos del árbol, de este árbol, y hablamos del fruto y qué esto significaba y qué pasaba cuando uno comía esto y qué realmente obtenía y qué significaba cada uno de estos elementos. Si se olvidaron, vuelvan un poquito atrás y revisen esos conceptos que son realmente maravillosos. Entonces, hermanos míos, ¿segaréis el galardón de vuestra fe? ¿El galardón de vuestra fe? Ahí partió todo. Pero fíjense lo que tenemos ahora. ¿Segaréis el galardón de vuestra fe? ¿Cosecharemos eso? ¿Y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé frutos? Díganme si no es maravilloso lo que les está enseñando Alma a los soramitas, a esta gente. La importancia de poder tener ese deseo de creer que nos pone en el primer escalón, con fe en Cristo. Y eso nos va a generar algunos cambios en nuestra vida y que vamos a poder decir, sí, efectivamente esto es real. Yo sé que es verdadero. Por lo tanto, en ese minuto la fe queda inactiva. Y ahora empiezo a trabajar con el segundo escalón y empiezo a ver algo diferente. Con esa fe llego otra vez con el conocimiento ahí. Sigo con la fe al siguiente escalón. El conocimiento llega ahí. La fe abre camino al siguiente escalón y el conocimiento llega ahí. Y este es el camino hasta llegar a recibir el fruto que tanto habla en el capítulo 32 de Alma. En una forma de consolarlos, si algo es mi enemigo en estas clases es el tiempo. A veces veo y me entusiasma un poco hablar un tema y de repente veo el video cuánto tiempo lleva y no quiero abusar de su tiempo, pero es imposible no comentarles de que cuando yo era misionero nos visitó el Elder Cook por ahí por el año 1982 en la misión Viña del Mar. Y nunca me voy a olvidar de que el tema de su discurso fue la fe en Jesucristo. Y ocupó en gran parte de su intervención el capítulo 32 que acabamos de revisar. Y lo que quiero decirles, para su consuelo, que esa reunión duró más de 6 horas. Yo no podía creerlo. 6 horas, que al final, cuando pasaron las primeras 3 horas, él hizo una pausa y dijo, si necesitan ir al baño, vayan, y yo los voy a esperar aquí unos 5 minutitos que tengo algo más que decirles. Y siguió 3 horas más. 6 horas hablando de la fe, y prácticamente gran parte del discurso rodeaba el capítulo 32 de Alma. Y muchas de las cosas que yo he compartido hoy con ustedes están relacionadas con este discurso que Elder Cook nos dio hace ya más de 40 años. Y siguen en mi mente y en mi corazón. Y cambiaron de alguna manera mi vida, de enfrentarme con este primer principio básico del Evangelio. No crean que yo tengo una comprensión perfecta. No, para nada. Yo soy exactamente igual a todos. No soy mejor que nadie. Pero en términos de instrucción que este líder nos dio en su momento, fue algo que lo recuerdo hasta el día de hoy. Y con esto confirmo el poder de la palabra, que aún después de 40 y tantos años permanece en mi mente y en mi recuerdo los principios que se nos enseñaron en ese minuto. Sagradísimos. Y ojalá que esto le acompañe. Y qué bueno saber que tenemos las Escrituras todos los días y que podemos acceder a ellas cuando nosotros queramos, en el momento en que queramos. Ese concepto es muy interesante y muy sagrado. Queramos. Deseo. Si ustedes lo desean, ahí lo tienen, en su mano.
Cada vez que hay un buen discurso, hay buenas enseñanzas, uno siempre quiere ver los resultados o el camino a poder ser obediente en relaciones a las instrucciones que se dan. Y en el capítulo 33, efectivamente, ellos quedaron ahí con todas estas enseñanzas y querían saber exactamente cómo poder poner en práctica las palabras de Alma. Y Alma les decía, si ustedes piensan que no pueden adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas, están equivocados gravemente, les dice en el versículo 2. Incluso le menciona de un profeta que ya hemos escuchado de él, nos referimos a Zenós. No tenemos más información de lo que tenemos en el libro de Mormón, pero Alma le dice, él habló en relación a estos temas. Él decía que Dios era misericordioso porque siempre él oía las oraciones de sus hijos. Incluso se habla en los versículos 5, 6, 7 y más adelante 8, 9 de cómo se nos enseñaba estos conceptos a la gente. Oh Dios, dice, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo. O sea, no en la sinagoga, sino que cuando estaba en el campo. Cuando clamé a ti en mi oración y tú me oíste. Qué maravilloso testimonio. Y sigue el 6. Cuando volví a mi casa y me oíste en mi oración. Entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor. Y tú me oíste. Tú has sido misericordioso conmigo, dice el versículo 9, y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. También me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Oíste mis lamentos, etcétera, etcétera. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad, y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamé a ti en todas mis aflicciones, dice, porque en ti está mi gozo. Pues a causa de tu Hijo, nuevamente remarca, has apartado tus juicios de mí. Lo tenía muy claro en relación a la participación de Jesucristo en todo esto. Y entonces les dijo Alma, ¿crees estas escrituras que los antiguos escribieron? He aquí, si las creéis, y le dice, debéis creer en lo que se nos dijo. Pues he aquí declaró, a causa de tu Hijo has apartado tus juicios. Por lo tanto, me encanta también cuando los profetas aluden a otros profetas para enseñar el mismo concepto. Me encanta cuando el presidente Nelson se para y menciona al presidente Monson, al presidente Hinckley, al presidente Kimball y todos los profetas que nos han guiado. Porque dice en el 15, no tan solo está escrito por Zenós, sino que también Senoc, otro profeta, habló también de ellas. E incluso más adelante no tan solo menciona a Zenós y a Senoc, sino que también menciona a Moisés. He aquí Moisés habló de él, está hablando de Cristo. Sí, y he aquí fue levantado un símbolo en el desierto, para que quien mirara a él, fíjense que todo Alma lo concentra en Cristo, y ahora menciona a Zenós, menciona a Senoc, y ahora menciona a Moisés. Levantando un símbolo en el desierto, decía Moisés, para que quien mirara a él viviera, y muchos miraron y vivieron. ¿Recuerdan esa serpiente? Pero hay algunos, dice el versículo 20 al final, que no creyeron. Claro, tal cual. Se repite la historia. Porque era muy sencillo, era algo muy fácil. Claro, y finalmente no creyeron, no miraron, porque no creían que iban a ser sanados con eso. El versículo 22 quiero leerlo completamente, por favor, atendamos acá. Dice, si es así, estamos hablando de personas que son incrédulas y no quieren creer y quieren perecer simplemente por no mirar. Si es así, ay de vosotros. Pero si no, mirad
y empezad a creer en el Hijo de Dios. Aunque sea, comiencen ahora, empiecen a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él, para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio, según sus obras. Fíjense que en ese versículo se describe prácticamente todo lo que Cristo hace por nosotros. Maravilloso. Ahora bien, hermanos míos, dice al final de este capítulo, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones. Todo el mensaje que se recibió en el capítulo anterior se reduce en esto. Pongan esa semilla o esa palabra en vuestros corazones. Y al empezar a henchirse, nutridla con vuestra fe. Y he aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer, fíjense esta frase que maravillosa, y todo esto lo podéis hacer si queréis, si queréis, si queréis. Alma termina su participación y recuerden que hay otros misioneros involucrados en esta prédica y adivinen quién está al lado de Alma. Ya esta dupla se deja ver nuevamente. Recuerden que hicieron una obra maravillosa en otros pueblos y ahora lo están haciendo en el pueblo de los soramitas. Amulek, sí, efectivamente, Amulek entra a escena y como buen compañero, Alma, cuando terminó de hablar todo esto, se sentó, dice, en el suelo, tranquilo, y Alma entonces se levantó. Oh, cómo me recuerdo yo cuando estábamos con mi compañero siendo misionero, y uno estaba contando una parte de la charla, testificaba, y de repente salía el compañero y reafirmaba lo que se estaba hablando y daba su testimonio, y después terminaba él y entraba yo nuevamente, y qué maravilla, qué fuerza se podía ver en una pareja de misioneros enseñando algún principio del Evangelio a personas que por primera vez quizás estaban escuchando. Y Amulek entonces se levanta y empezó a instruirlos, diciendo: hermanos míos, me parece imposible que ignoréis las cosas que se han hablado concerniente a la venida de Cristo. Y parece ser que de aquí para adelante él comienza a apuntar a eso que era el centro de todo. Ya se habló de la semilla, se habló de la palabra, se habló de cómo cultivarla, se habló de la fe en Jesucristo, se habló del conocimiento perfecto cuando se obtienen las cosas. Se hablaron de muchas de las enseñanzas de Zenos, de Zenoc, de Moisés. Y se para entonces, como decía Amulek, y empieza a reforzar esto que es finalmente lo más importante, siendo Cristo en el centro de su intervención. Al final del 3 dice: se ha exhortado de que tengáis fe y paciencia. Es interesante ver que la paciencia es un ingrediente que no puede faltar. A que tengáis la fe suficiente para plantar la palabra en vuestros corazones, para que probéis el experimento de su bondad. Ya, pruébenlo. Si no, aquí no estamos hablando que va a ser una historia contada nomás. No, ustedes experimentenlo y van a ver que esto es real. Y Amulek dice: y hemos visto que en el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios o si no ha de haber Cristo. ¿Se fija? Estamos entonces apuntando a lo que es lo más fundamental y Amulek quiere dejar claro esto. Y también habéis visto que mi hermano os ha comprobado muchas veces que la palabra está en Cristo para la salvación. Cristo
como les explicaba yo hace un par de minutos, es el centro de todo lo que estamos hablando. Y eso es lo que Amulek, insisto, quiere reforzar. Mi hermano, dice, ha recurrido a las palabras de Senos, de que la redención viene por medio del Hijo de Dios. Y también las palabras de Senoc. Y también se ha referido a Moisés para probar que estas cosas son verdaderas. Y he aquí, y aquí viene lo más poderoso que respecta a Amulek, yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. Y empieza entonces a entregarle lo más preciado y lo más sagrado que él tiene. He aquí os digo que yo sé, fíjense esa palabra, significa que él ha pasado por estos escalones, fe, conocimiento, fe, conocimiento, fe, conocimiento. Él dice, yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan de Dios eterno, plan de salvación, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. ¿Y saben qué? No hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, ¿he aquí tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada a no ser una expiación infinita que responda por los pecados del mundo. Qué preciosas palabras. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio. Y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Qué entendimiento perfecto tenía de la ley de Moisés. Entonces dice, quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde. Y nada se habrá perdido. Este es el significado entero de la ley, dice Amulek, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio. Y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio, poner en efecto las entrañas de misericordia que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Recalco el concepto de fe en Jesucristo. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la fe de la justicia. Por lo tanto, únicamente, y por favor escuchen esto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, hermanos míos, dice Amulek con ese cariño que les caracteriza, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Y ahí viene el consejo ya más concreto, porque el problema que ellos tenían era justamente que no pensaban que podían ir a acercarse a Dios si no era tan solo en esa sinagoga.
Y es así entonces como Amulek le dice en el versículo 18, sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en la oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos. Y le repiten lo que le hablaba Alma, por todos vuestros rebaños. Y fíjense, todos los siguientes versículos parte con la palabra clamad. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como por el mediodía, al atardecer. Clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, etcétera, etcétera. Clamad por los rebaños, mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, cuando no estéis clamando al Señor, les deja otra asignación. Dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. ¿Qué consejos más consoladores deben ser para esta gente? Escuchar este discurso, sabiendo que ellos no podían ir, supuestamente, y acercarse a Dios porque le cerraban las puertas de la sinagoga, y escuchar de estos hombres que ellos podían perfectamente adorar donde quiera que estuviesen. Un gran mensaje para nosotros también. No tan solo debemos ir un día domingo en la mañana, 2 horas, sacramental, clase y ya está, y olvidarnos, sino que podemos perfectamente seguir el consejo de Amulek que le está dando a los soramitas. Un gran consejo, fíjense, después de hacer todo esto, y no visitáis al enfermo y al afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Al final del 30, yo quisiera, dice, que vinieseis y dieseis fruto para arrepentimiento. El versículo 31 dice que hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, fíjense qué maravilla, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Versículo 32, porque aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. En el 33 habla, no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Consejos preciosos, insisto, que Amulek le entrega a esta gente. Ahora bien, amados hermanos, 37, quisiera que recordáis estas cosas y que labraseis vuestra salvación con temor ante Dios y que no negaseis más la venida de Cristo. Y que no contendieses más en contra del Espíritu Santo, sino que lo recibieseis y que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, que os humillaseis aún hasta el polvo y adoraseis a Dios en cualquier lugar en que estuvieses, en espíritu y en verdad. Y que vinieseis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. ¿Cuántos consejos Amulek nos entrega? Debemos hacerlo ahora mismo. Debemos estar continuamente, dice, y prontos para orar. No sea que el diablo nos desvíe con las tentaciones. Estoy parafraseando el versículo 39. Y este consejo final es muy importante en el versículo 40.
Dice: amados hermanos míos, quisiera exhortaros que tengáis paciencia y que soportéis toda clase de aflicciones, que no vituperéis a aquellos que os desechan a causa de vuestra suma pobreza, que no sea que lleguéis a ser pecadores como ellos. O sea, incluso les pone en el corazón de que no tengan ese rencor por la gente que está tratándoles mal, sino que les dice: ojalá que tengáis paciencia y soportéis esas congojas con una firme esperanza. Y esto es lo que nos debe sostener a nosotros también, de que en algún día descansaréis de todas vuestras aflicciones. Podríamos seguir un par de horas más hablando de estos conceptos que son realmente maravillosos, principios, doctrinas preciosas, que me di la libertad de leer varios versículos porque son hermosos, tal cual, porque son hermosos. La forma como están ordenados, como están escritos, con tanto amor, es difícil sacarle o ponerle palabras mías. El efecto que tuvieron, muchas personas se convirtieron obviamente, y muchos de los soramitas empezaron a enojarse con esta gente que se había convertido. Ellos fueron sacados finalmente y se lo llevaron a la tierra de Gersón, donde estaban el pueblo de Amón, ¿recuerdan? Y ellos los recibieron, les dieron incluso parte de sus tierras. Ustedes pueden revisar ahí el versículo 9 del capítulo 35. Y por otro lado, bueno, ellos, insisto, estaban, incluso habían recibido amenazas de los soramitas que iban a tener, pero ellos no hicieron caso y recibieron el pueblo de Amón a estos soramitas convertidos y le dieron todo lo que necesitaban. En el versículo 10 habla de que esto provocó que los soramitas, que estaban muy enojados con el pueblo de Amón, empezaron a mezclarse con los lamanitas. Ese dato es importante para que no se pierdan. Y comenzaron a incitarlos en contra de ellos, digamos. Al final comenzó ustedes pueden ver el versículo 13 al final, empezó una guerra entre los lamanitas y los nefitas en el 18º año del gobierno de los jueces. Y Mormón dice: más adelante se hará una relación de sus guerras. ¿Ok? Porque vamos a tener la próxima clase, desde el capítulo 36 al 42, las bendiciones que Alma le da a sus hijos, Elamán, Chiblón y Coriantón. Habla ahí de que Alma, Amón y sus hermanos y todos los misioneros volvieron a Zarahemla, y también llevaron a muchos de los soramitas que se habían arrepentido. Bueno, tiene que haber sido hermoso para ellos. Les decía yo que la próxima semana vamos a tener el inicio de estos capítulos que son hermosos, y probablemente yo voy a hacer, digo probablemente porque no lo sé todavía, voy a hacer 2 videos, uno entre mitad de semana, para explicar algunos principios muy interesantes que he aprendido durante mi vida en relación a estos capítulos que hablan de las bendiciones de Alma a sus hijos. Y después ya concretamente vamos a hablar de la clase de las doctrinas y las cosas que se le enseñan en estas bendiciones que le da el papá a los hijos. Hay mucha doctrina, especialmente en las bendiciones que le da Alma a Coriantón, recordando que Coriantón había tenido algunos problemas en estas misiones con los soramitas, y ya vamos a ver los detalles la próxima semana. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué quieren que les diga? Estoy fascinado con lo que hemos estudiado el día de hoy. Ojalá que con todas mis ansias y mi emoción pueda haber llegado parte del mensaje de estas escrituras preciosas a su corazón. Fe en Jesucristo, primer principio básico del Evangelio. Esto nos lleva al arrepentimiento. Esto nos lleva a hacer convenios y entramos por esa puerta maravillosa que es el bautismo. Y cuando existe esta muerte y resurrección de una vida nueva, simbólicamente hablando con el bautismo, estamos preparados para recibir el don del Espíritu Santo. Ese cuarto principio básico del Evangelio, que nos abre la visión espiritual, que nos
que nos da una comunicación directa con la deidad. Estamos hablando del tercer miembro de la Trinidad, que puede estar presentes en nuestras vidas las 24 horas del día. Es probable que eso no lo vamos a entender hasta que estemos en el otro lado del velo. Pero tenemos el privilegio de vivir al lado del Espíritu Santo, que nos puede indicar qué hacer, dónde ir, como dice Doctrinas y Convenios 31:11. Queridos hermanos, al hacer estos convenios, al poder ejercer estos primeros principios básicos del Evangelio en nuestras vidas, nos metemos en un camino realmente extraordinario y empezamos a hacer más convenios, como tiene que ver con el sacerdocio, como lo que tiene que ver con las investiduras, lo que tiene que ver con el matrimonio eterno y todo lo que hemos hablado en clases anteriores. Lo único que quiero decirles al final de este momento es que no tengo la menor duda que el libro de Mormón es un libro verdadero. Al leer estas páginas, nunca olviden lo que yo siempre les digo entre paréntesis. Esto no lo pudo haber inventado un joven tan inexperto como José Smith. Él tradujo esto por el don y el poder de Dios. Son muchas las personas que trabajaron para que nosotros tuviésemos esto en nuestra mano. Aprovechemos esta oportunidad, tomemos ventaja de estas escrituras. El libro de Mormón es la clave de nuestra religión. Podemos decir con absoluta seguridad, después de haber pasado por procesos de fe, hay muchas cosas que yo puedo decir, yo sé que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia de Jesucristo que está restaurada sobre la tierra, con su autoridad, con el profeta viviente y con todas las ordenanzas que nos permitirán llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sigamos en este camino, sigamos estudiando, estamos a mitad de camino. Esto no termina hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una maravillosa semana. Y nos vemos en 7 días más.